mañana? La seguridad de mi salvación. Amén. Porque a veces el enemigo pone duda. ¿Será cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y no tenemos que darle lugar al enemigo que siembre una semilla de duda en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Dice entonces la palabra del Señor así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿De todos quiénes, hermanos? Todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también aquellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre y buen Dios que estás en gloria, que tu palabra, Señor, nos hable, nos enseñe, nos redarguya y nos toque, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar. Amada iglesia, es importante tener seguridad en nuestra salvación. Es importante tener seguridad en nuestra salvación. ¿Por qué le digo esto? Como creyentes, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener la fe, la firmeza, la seguridad que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz somos salvos, siendo pecadores, merecedores de la muerte y la condenación eterna. El Señor ha enviado a su Hijo a la cruz a morir por usted y por mí. Pastor, y entonces, ¿cómo está la cosa cómo está el asunto con eso de la salvación? O sea que la salvación no es porque yo sea diácono, no. La salvación no es porque yo diezme, no. Las ofrendas, no. No es así. No es de esa manera. No es de esa manera. Pastor, pero yo vengo temprano. Sí, pero no es por eso que usted tiene salvación. Pero pastor, yo cuando veo a alguien que no tiene, lo bendigo y le doy. No. Por eso es que no es por obra, dice la palabra, ¿verdad? Porque hermanos, si fuera por obras, imagínense, solo los que tienen de esto se salvan, y nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener clara esta situación. Tenemos que tener claro este concepto, que la salvación no es por obras. Amén. La salvación es por el sacrificio
por la fe que hemos puesto en nuestro Señor. Esa fe que usted, cuando usted aceptó a Cristo, dijo: Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi vida, cambia mi vida. No es por la oración tampoco, no es por la intercesión, es por el creer, es por el tener fe, es por el tener la confianza en aquel que hizo un sacrificio extraordinario en la cruz del Calvario. ¿Ya su nombre? Algo que tenemos muy en cuenta, que tenemos que tener muy en cuenta como hijos de Dios, es que no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por lo que somos en Jesús. Amén. No somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y muchas veces nos subimos a un púlpito, agarramos un micrófono y mandamos a un montón de personas al infierno. Y les ponemos un montón de cosas. En cuanto a nosotros, no nos compete mandar al infierno a nadie. Porque la palabra de Dios dice que a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a los homicidas, los juzgará Dios. No los juzgaremos nosotros. ¿Es su nombre? Entonces, iglesia, tenemos que ser conscientes que por Adán y Eva entró el pecado, la muerte y la enfermedad. Pero también tenemos que ser conscientes que por Jesucristo entró la vida, el perdón y la vida eterna. Mire qué lindo, la vida eterna. O sea, por un lado entró el pecado, la maldición, la muerte, pero por Cristo entró el perdón, entró la vida eterna. ¿Por qué estamos hablando hoy de la seguridad de la salvación? Por muchas razones. Porque la salvación no es religión, la salvación es salvación en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que permanecer, tenemos que estar firmes en esa dicha, en eso tan glorioso que el Señor ha hecho por nosotros y para nosotros. Amén. Es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Tú no tienes ganas está bien, pero tú tienes que venir y agradecer, ser agradecido con el Señor, porque estabas condenado a muerte, pero Él tomó ese lugar por ti y por mí. Mire lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué merecíamos? La muerte. Y en lugar de recibir esa condena, recibimos una palabra que se llama gracia. Y gracia quiere decir un regalo. Gracia quiere decir un regalo inmerecido. No merecíamos ese regalo, pero no mereciéndolo, el Señor nos lo entregó, nos lo dio. Amén. ¿Están conmigo todavía? Amén. Entonces, la importancia, mire la importancia que Cristo nos dio. En San Juan 1, 11 al 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
Pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos hay en esta mañana? Entonces usted tiene que considerarse hijo y tiene que saber que es hijo y que es hija. Está alegre. Amén. Entonces el Señor Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, nos da una posición extraordinaria. Y dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Digan amén los hijos. Digan amén las hijas. Aleluya. Tiene que tener grabado en su corazón. Es algo poderoso, porque Jesús nos hizo herederos y coherederos con Él. Un ejemplo, por ejemplo, mis amados hermanos, mis hijos son mis hijos y no van a dejar de ser mis hijos por muy rebeldes que sean. Le hago la pregunta: ¿hemos fallado muchas veces? ¿Sí o no? Va, levanten la mano los santos. Levanten la mano, levanten la mano los santos. Va, no levanten la mano los santos. ¿Se da cuenta cómo usted no cree en la salvación? Porque, mire pues, mis hijos, lo pienso yo, mis hijos, aunque sean rebeldes, a veces están malcriados, no van a dejar de ser mis hijos. Con nuestro papá es igual. Aunque le fallemos muchas veces, no vamos a dejar de ser sus hijos. Y ahí sí, mire, vamos a ser santos hijos, rebeldes, malcriados, sí, pero somos hijos. ¿Quién le dijo a usted que cuando usted a veces se equivoca, deja ser hijo de Dios? No, se lo dije al principio. No somos hijos por lo que no somos hijos de Dios por lo que hacemos, es por lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Es por lo que somos en Cristo Jesús. Y a su nombre, es por lo que somos en el Señor. Entonces, mis hijos no van a dejar de ser mis hijos porque a veces sacaron una manzana de la refri, un banano, porque me quebraron la mejor taza donde yo tomaba café, donde yo tomo café, porque quebraron el cristal donde yo tomo café. No, no y no. Porque diga conmigo, mi Dios no tiene favoritos, ni hace acepción de persona. A Él nos ama a todos por igual, a grandes, pequeños, colochos, morenos, pelo liso, pelo más liso, pelo más colocho, a todos nos ama. Entonces tiene que tener la seguridad de lo que es en Él, porque nuestra salvación no lo determina lo que hacemos, sino lo que somos en Jesús. Mire qué dice. Mire, hermano, siendo santos pecadores,
A veces mentimos, a veces fuimos mentirosos. ¿Cuántas cosas no hicimos? Y el Señor perdonó nuestros pecados. Dice Isaías 43:25: yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo. A veces Dios ya nos perdonó, pero quienes no se perdonan esas faltas somos nosotros mismos. Yo le quiero decir en esta mañana que comience a perdonarse. Amén. Y que empiece a recibir la paz de Dios en su corazón. Amén. Entonces, amados, en Cristo, oiga esto, en Cristo ya fuimos perdonados, fuimos justificados por creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y usted pensando: ¿y será que Dios me perdonó? Sí. Dios no es como nosotros. Amén. A nosotros nos cuesta. Entonces esto significa gracia. Ya le expliqué lo de la gracia. Siendo pecadores, depravados, estando condenados, Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos salvos. Mire que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Así que tenemos que estar seguros de este punto, seguros de nuestra salvación. Amén. La iglesia no es para condenar, le decía, sino el único camino. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. No hay otro hombre ni otro nombre bajo el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en quien tengamos salvación y vida eterna, solamente en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, mis amados hermanos, es importante que cuidemos nuestra salvación. Es importante que cuidemos. Alguien me decía, pastor, una vez: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo le dije: bueno, ¿cuál es su duda o su inquietud? Y me dijo: ¿la salvación se pierde? ¿Sí o no? Ahí entramos a un punto delicado. ¿La salvación se pierde? ¿Sí o no? Le voy a decir algo: la salvación no se pierde, la salvación ya está ahí. Quien se puede perder soy yo. Sí, yo sí me puedo perder, pero la salvación ahí está. Pero yo sí puedo perder mi salvación. Yo sí puedo perder mi salvación. ¿Por qué le digo esto? Dice en Deuteronomio capítulo 30, en el 15, 20 en adelante, dice: hoy pues pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. ¿A quién le toca escoger? A Dios. A mí. Diga conmigo: yo elijo. Amén. Y Dios es respetuoso. Dios no va a hacer algo que tú no le permitas, porque a nosotros nos ha dado una libertad que se llama libre albedrío, que nos deja decidir a nosotros qué es lo que queremos hacer. Amén. Entonces, la salvación no se pierde, pero alguien
puede negar al Señor. Y ahí sí que es un problema grave. Bueno, entonces, iglesia, mire lo que dice. El único que condena es el Señor. Nosotros no. Mire lo que dice. Oiga, 1 de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero aquí hay una interrogante. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, algunos de ustedes, les estaba diciendo, andaban por ahí. Porque a veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha llamado. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha levantado. Se nos olvida. Se nos olvida de dónde el Señor los ha levantado. Y sigue diciendo, oiga, y esto erais algunos, mas yo habéis sido lavados, y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Levanten las manos los que creen con todo su corazón que Jesús ya los lavó. 1, 2, amén. Amén. Yo dije, si no levantan la mano, yo no sé a quién estoy predicando, pero tenemos que estar seguros de ese paso importante. Iglesia, estar firmes. Oiga esto, la firmeza de mi salvación está siempre oiga esto, está 100% segura en Jesús, quien nos trasladó de la luz de las tinieblas, de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 13 versículo 14. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Perdón de pecados. Entonces ya el Señor ya me perdonó. Lo que no, oiga pues, los que no creen, oiga, los que no creen en el sacrificio de Cristo son enemigos de Dios, pero los que creen en Jesús y su obra redentora, somos reconciliados con Dios. Y lo dice ahí mismo en Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Lo que pasa es que la mujer que está divorciada, ¿y por qué Dios no mata a ese hombre? ¿Ya? El hombre divorciado dice, ¿y por qué no se muere esa mujer? ¿Dónde están los amenes, hermano? Es que ese ladrón, es que ese asaltante, es que esto aquí, esto allá. Hermanos, nosotros tenemos que vivir nuestra propia relación con Dios. Amén o no amén. Entonces, los que no creen, pues usted ya sabe. Amén. En Jesucristo somos regenerados, somos nuevas criaturas, somos una nueva generación. Dice,
Primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Porque el Señor es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Aleluya. Seguro de que somos. Tenemos que estar seguros de quién somos. Que el enemigo no siembre en tu corazón ninguna semilla de duda en tu salvación. Y para eso, que no siembre duda en tu corazón. Porque hay problemas cuando nosotros dudamos, y son problemas serios. Pero mire lo que dice Tito 3:5. No nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en su Espíritu Santo. Amén, hermano. La salvación es tan cara. La salvación de nuestra alma es tan cara que nadie la puede comprar. La salvación es tan cara que solo gratuitamente la podemos tomar. Es tan cara la salvación que pero no vamos a ser salvos porque venimos a la iglesia, porque aprendamos, porque damos aquí. No, vamos a ser salvos porque hemos creído en esa obra redentora del Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Aleluya. Entonces tenemos que estar seguros de quiénes somos. Y para eso, mire, le digo, leamos Juan 10:27 dice, al 29 dice, oiga, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre Celestial. Amén. Levante la mano los que tienen seguridad en su salvación. Digan amén los salvos. Amén. Sí, hermanos, que fallamos con los ojos, con los oídos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, pero por eso no vamos a dejar de ser hijos de Dios. No vamos a dejar de ser hijos de Dios, porque ya hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, mi hermano, en aquel día van a haber sorpresas. Entonces, iglesia, que el enemigo no siembre duda en tu corazón en ningún momento. Iglesia, estemos aferrados y agarrados de esa gran verdad de nuestra salvación, porque no estamos jugando a iglesita ni estamos jugando a cristianito. Aquí estamos dentro y permanecemos al reino de Dios. No estamos jugando a cristianito, amén. Esto es algo de alta importancia y serio. ¿Cuántos saben que es serio? Ahora, anote esto. Muchos tienen ideas equivocadas, que somos salvos por nuestras obras, y eso no es cierto. Ya lo vimos, pero quiero que anote esto. ¿Por qué muchos cristianos dudan de su salvación? Número 1, anótelo. Voy a esperar lo que lo anote. Porque alguna vez hemos dudado. ¿Será? ¿Sabe por qué?
porque Cristo ya tardó en su regreso a la tierra a traer a su iglesia. Yo he escuchado hombres y mujeres desde hace mucho tiempo y dicen: yo llevo años de ser cristiana, años de ir a la iglesia, y Cristo no viene. Yo creo que ya no va a venir. Ahí ya sembró el enemigo una semilla de duda. Y esa semillita de duda, eso sí te puede dar problemas para que tú entres al reino de Dios. O sea, para que tú entres al paraíso que el Señor nos ha ofrecido. Amén. Muchos tienen eso. Número 2, ¿por qué? ¿Por qué a veces nace duda en el corazón? Porque muchos líderes han sido de mal ejemplo en la iglesia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero como yo no voy a la iglesia por el pastor, ni por la pastora, ni por el profeta, ni por el evangelista, yo voy a la iglesia, yo vengo a la iglesia porque sigo al que me salvó, al que me perdonó del pecado y de la muerte eterna. Número 3, ¿por qué más? Porque muchos dudan. Porque mucho predicador está mandando a las personas al infierno y no al cielo. Entonces la gente miedo tiene a escuchar a un predicador. Porque Dios no vino a decir, bueno, o aceptan o los mato. No, no, no. ¿Sí? Diga conmigo, a veces, diga conmigo, a veces no es lo que digo, es como lo digo. ¿Sí? Amén. Imagínense que Dios bendiga las semanas, desde allá me tiraran esta taza de café, imagínense. Ahí dejamos la predicación. Pero vienen y lo ponen ahí. Entonces tenemos que estar. Número 4, porque su corazón se ha endurecido. Por eso hay duda. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. ¿Pero por qué se ha endurecido ese corazón? Porque alguien estuvo enfermo y Dios no hizo un milagro. Por un problema familiar. No debemos permitir. Número 5, porque tiene falta de perdón en su corazón. Dios perdona, porque yo no voy a perdonar. No tiene que haber falta de perdón en nosotros. Perdonemos. Amén. Porque dice en Mateo 5, creo que el 16, 15 por ahí, dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Entonces, si quiere, vayamos y busquémoslo, hermano. Busquémoslo a la luz, como dice los hermanos, a la luz de la palabra. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Por eso, si no podemos entrar al reino, pues no podemos entrar al paraíso que el Señor nos ha ofrecido. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, si usted no perdona, Dios no le va a perdonar los pecados. Así de sencillo. Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Según Juan, Evangelio de Juan.